Hola, ¿cómo están mis amigos? Tengan todos muy buenas noches. La paz del Señor esté con todos ustedes. Hoy vamos a presentar un video más. Espero que les guste. Es un video muy importante. Vamos a hablar sobre el origen y el significado de uno de los símbolos de los mismos primeros cristianos. Estamos hablando del alfa y del omega, del principio y el fin. Alfa y omega. Estas dos letras que significaban bastantes cosas. La frase alfa y omega tomada materialmente designa la primera y la última letra del mismo alfabeto griego. Tomada en sentido metafórico, puede tener diversas significaciones. En el Apocalipsis, por ejemplo, se dice por 3 veces que Dios y Jesucristo son el alfa y el omega. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, Apocalipsis capítulo 21, versículo 6, Apocalipsis 22, versículo 13. Y como explica también el mismo autor sagrado, en dichos textos la expresión significa que Dios y Jesucristo son el comienzo y el fin. Apocalipsis 1:8 te dice el primero y el último. Apocalipsis 22:13 te dice el que es, el que era, el que viene, el todopoderoso. Apocalipsis 1:8 y en Apocalipsis 22:13 Jesucristo aplica asimismo claramente estos títulos divinos que ya antes en el Apocalipsis 1:8 y Apocalipsis 21:6 habían sido atribuidos al mismo Dios. En efecto, la expresión yo soy el alfa y el omega es propia del Apocalipsis, pero la idea se encuentra ya en el Antiguo Testamento, en donde Yahvé dice por Isaías yo soy primero y también soy el último. Isaías capítulo 44 versículo 6 y el 43 versículo 10. Cristo, al proclamarse el alfa y el omega, afirma evidentemente su divinidad, atribuyéndose los títulos que dan los profetas al Dios verdadero, del que procede toda vida y al que todo retorna. Cristo pues es Dios, igual al Padre, y por consiguiente tiene poder para mantener sus promesas y también sus amenazas. Puede además juzgar a los hombres como Señor y soberano de toda la creación. El Apocalipsis todavía explica y aclara más el concepto del primero y del último, implícito en la fórmula alfa y omega, recurriendo a la expresión el que es, nombre que el Antiguo Testamento le da al Dios de Israel, completándola con la frase el que era y el que viene, como te dice en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8. Esta última expresión, el que viene, que hace referencia a la parusía, une a la misma afirmación de la misma trascendencia de perfección ontológica de la divinidad, la de su acción por la que consuma historia de la realidad creada. La expresión el primero y el último se encuentra en el Antiguo Testamento, como ya dijimos, en Isaías capítulo 44 versículo 4, 44:6 y 48:12, pero el traductor griego de Isaías, no atreviéndose a dar a Dios el apelativo del último, recurre a la perifrasis, no hay otro Dios fuera de mí, yo soy por los siglos de los siglos. En cambio, el Apocalipsis emplea el texto en su tenor primitivo, tal como lo hará el mismo rabinismo. La literatura cristiana antigua ve expresada en la frase yo soy el alfa y el omega la divinidad de Cristo y la trascendencia divina en sus atributos de infinidad, eternidad, causalidad, eficiente, final, universal, de la que procede toda la vida. En este sentido, el mismo poeta Prudencio escribe Aet cognonitatus ipse fons et clausula omnium quesunt fuerum quenque post futura sunt. Tertuliano también nos escribe en su Menogamía. San Jerónimo también nos escribe en su documento contra los Jovinianos o contra Jovinianum. Lo interpretan también en ese mismo sentido ambos, y los cristianos de los primeros siglos se sirvieron de este símbolo del Apocalipsis para expresar el acto de fe en la divinidad de su maestro, escribiendo o grabando en las tumbas y en las iglesias antiguas el alfa y la omega, a ambos lados de la misma cruz, y también acompañado al crismón o monograma de Cristo. La liturgia ha conservado también el recuerdo de este famoso símbolo y da al mismo tiempo un comentario que, si bien a veces no corresponde a su significación primitiva, resulta por lo demás interesante. En la liturgia mozárabe es de donde encontramos más alusiones, por ejemplo en el brevario mozárabe
se halla una oración, y algo después encontramos en el mismo brevario mozárabe una antífona y una oración sobre el alfa y el omega. En el Libellus Orationum mozárabico, la oración es seguida por una bendición. El misal mozárabico nos ofrece igualmente otra oración post nomina en el domingo antes de Epifanía. La abundancia de oraciones sobre el símbolo alfa y omega en la liturgia mozárabica tal vez explique por hecho de que en esta iglesia el Apocalipsis parece ocupar un lugar más importante que en las demás liturgias. Por eso mismo los mismos padres y escritores españoles han comentado más veces estos pasajes del Apocalipsis. El origen de la expresión, ¿cuál es el mismo origen? Pues la designación simbólica de la divinidad por medio de la primera y de la última letra del alfabeto griego pudiera ser una imitación de procedimientos semejantes empleados por los mismos rabinos. Estos conocen varias combinaciones de la primera y de la última letra del alfabeto. Así, por ejemplo, observar la ley Torá desde el Aleph hasta el Taú significaba observar toda la ley, desde el principio hasta el último. En el siglo III nos es conocido el sistema alfabético de Advash, que alternaba la primera y la última letra, Aleph Tau, la segunda y la penúltima, Bet Shin, y la undécima y la duodécima, Kaf Lamed. Este y otros sistemas parecidos se corresponden con los sistemas alfabéticos de la astrología helenística. En la literatura rabínica también se dice que el sello de Dios es el Emet, es decir, la verdad, la fidelidad, la firmeza, porque dicha palabra está compuesta de la primera letra del alfabeto hebreo Aleph, de la mediana M y de la última T. Los testimonios más antiguos que poseemos de este procedimiento son del siglo III después de Cristo, pero probablemente más antiguo. La interpretación alfabética de verdad es claramente judaica y hace referencia a Isaías 44:6, la Shekinah, presencia, es decir, Dios era designado por los mismos cabalistas como el Aleph Tau. También en el helenismo se encuentran símbolos alfabéticos. Los helénicos indicaban con las mismas letras del alfabeto griego las festividades religiosas de los egipcios y las 12 constelaciones del zodiaco, y todo el sistema indicaba también el universo, el cosmos, el aión. La expresión de San Juan, yo soy el alfa y el omega, pudiera tener relación con esta mística helenística de las letras. Sin embargo, es probable que el autor del Apocalipsis haya tomado el simbolismo no directamente del helenismo, sino indirectamente a través del pensamiento palestinense o judío, como parece demostrarlo la alusión a Isaías 44:6, en conformidad con la especulación rabínica y el hecho de que siga el sentido del texto hebreo de Isaías y no de la versión de los 70. Es muy importante estos mismos datos. Espero que te haya gustado este mismo tema, espero que te haya gustado este mismo video. Y pues bueno, compártelo para la gente que no sabe lo que significaba el alfa y el omega. Pues ahora lo sabes. Chao, chao.